ciencias sociales es muy importante, ya que nos permite conocer el estilo de vida de las personas en el tiempo y en hechos del pasado y del presente. Asimismo, permite conocer datos vitales para los gobiernos, instituciones, organizaciones gubernamentales y asimismo no gubernamentales. También en la economía y en la sociedad humana, como en las relaciones interpersonales y culturales. Sin duda alguna, esta área puede demostrar que en ella se puede emplear muy bien la creatividad, promovida por los maestros Cecilia Ruiz, Juana Navarro, Fabián Consuegra, Juan Afanador, Jesús García, Rubén Aguilar y por supuesto por los estudiantes calparristas de nuestra institución. Mi nombre es María José Carvajal del grado 1103 y a continuación presentaremos el magnífico programa realizado por los mismos, donde todos quedaremos impactados por su gran talento creativo. Buenos días, mi nombre es Javi Urdaneta y en el día de hoy les vamos a presentar mi exposición sobre la teoría del poblamiento de América y la precolombina. En el poblamiento existen varias teorías. La más acertada es la eléctrica, que dice que desde la llanura siberiana y entran por el estrecho de Bering. Otra teoría sería la de Paul River, que dice que desde el poblamiento de Mongolia cruzan el estrecho de Bering y llegan hasta América del Norte. Otra teoría que también la hizo el antropólogo Paul River sería de que desde el Océano Pacífico cruzaron por Polinesia y llegaron hasta Perú. Otra teoría sería por el antropólogo Méndez Correa, que dice que desde Australia navegaron y llegaron hasta Chile, basado en hallazgos arqueológicos. Otra teoría también se La cultura maya es una de las más reconocidas no solo por sus grandes construcciones, sino por la gran cantidad de danzas. Esta celebración era un baile ritual que buscaba agradecer a los dioses como el fuego, mientras se realiza la danza maya con los pies, se llama a la madre tierra, para sanar y finalmente elevar los brazos al cielo como símbolo de desprendimiento del Espíritu Santo hacia Dios.
Buenas tardes, mi nombre es Valentina Calle y el día de hoy les voy a hablar sobre las culturas y razas de Colombia. El Estado debe defender y reconocer las culturas y razas de Colombia, como también debe cuidar nuestros recursos naturales. Pero muy a pesar que lo que expresan estos artículos constitucionales, vemos que no los reconocen en la gran historia de Colombia. Somos mestizos, queramos o no. Que vivan nuestros indígenas, ya que ellos sufrieron mucho durante la independencia, pero siempre se mantuvieron firmes. Buenos días, mi nombre es Diana Michelle Afanador Castillo de 601 y hoy les voy a hablar sobre la historia de América precolombina. Pero antes les quiero hablar sobre los pueblos precolombinos. Los pueblos precolombinos eran los que vivían en América antes de la llegada de los españoles. Muchos de ellos solo eran pequeñas tribus, pero otros eran grandes imperios como el de los mayas, aztecas e incas. Esos pueblos cultivaban el maíz y practicaban la artesanía. Ahora sí les voy a hablar sobre la historia de América precolombina, que se divide en 3 periodos, los cuales son el periodo formativo, periodo clásico y periodo posclásico. El periodo formativo, que inició desde 1500 hasta 292 después de Cristo, caracterizado por el afianzamiento de agricultura y ganadería, el desarrollo de cerámica y la jerarquización social, durante el cual en Mesopotamia se desarrolló la cultura olmeca y en Sudamérica la cultura chavín. Ahora les voy a hablar sobre el periodo clásico, que inició desde 292 hasta el 900 después de Cristo, que se caracteriza por el urbanismo, la escritura, avances técnicos y científicos y el desarrollo de artes, durante el cual se desarrollan las culturas que son maya, zapoteca, teotihuacán y paracas. Ahora les voy a hablar sobre el periodo posclásico, que inició desde el 900 hasta 1527 después de Cristo, caracterizado por la construcción de grandes imperios culturales y comerciales, durante el cual se desarrollan las culturas aztecas e incas. Muchas gracias. Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus joyeras cautivan a los hombres. Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés García Romero y yo les voy a hablar sobre el periodo posclásico, que aconteció del año 900 a 1527 después de Cristo. El periodo se caracterizó por la construcción de grandes imperios, redes culturales y comerciales. En este periodo también encontramos la consolidación de grandes culturas prehispánicas, la azteca y la inca, y del territorio colombiano, los muiscas. Cultura azteca. Su ubicación es el norte del actual territorio que ocupa México. Sus características son que son gobernados por un emperador y están organizados en grupos de familias denominados calpulli. Su agricultura es que usan un sistema de sinampas y el regadío. Los aztecas eran politeístas, que significa que creían en varios dioses. Sus divinidades eran Quetzalcóatl, dios creador, y Huitzilopochtli, dios del sol.
Sus ciudades principales eran Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, y asimilaron los avances de las culturas olmecas, zapotecas, toltecas y tihuacos. Crearon un calendario solar, un calendario lunar, decayeron con la llegada de los españoles y la conquista de Hernán Cortés. Cultura inca. Su ubicación es actualmente el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile. Su característica es que tienen como máxima autoridad el inca, que se considera el hijo del sol, y están organizados en grupos de familias denominados ayllus. Agricultura. Tenían técnicas de cultivo como las terrazas, y como los aztecas eran politeístas, sus divinidades eran Viracocha, dios creador, y formaron un ejército numeroso y lograron expandir su territorio. Y hicieron una red vial que conectaba todo el imperio, y decayeron por confrontaciones internas y las conquistas de Francisco Pizarro. Buenos días, mi nombre es Javier Urdaneta, del curso 604. En el día de hoy les vengo a tocar una canción en el piano llamada La Piragua para la señora Cecilia de 604. Me contaron los abuelos de hace tiempo, navegaba en el Cesar una piragua, partía del campo de un puerto, las playas de amor en Quintagua. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Eres una de las mayores razones por las que estoy feliz. Tener tu amistad es un privilegio para mí, porque en las buenas y en las malas siempre estás aquí. Me has enseñado que en la vida sonreír me hace feliz. Gracias por compartir tu amistad conmigo. Siempre te llevaré en mi corazón. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Agudelo y hoy les voy a hablar sobre el templo Kukulcán. Este templo fue más conocido con el nombre de un castillo, pues así ese término lo utilizaron los españoles en el siglo XVI. Este templo fue construido en el siglo XII por los mayas en la ciudad Chichén Itzá. En 1988 UNESCO declaró que esta ciudad, o sea Chichén Itzá, iba a ser un patrimonio en la humanidad. Podemos decir que el 7 de julio del 2007 fue esta una de las 7 maravillas del templo Kukulcán. Este templo es una de las principales estructuras de un lugar, pues su altura es de 24 metros de altura, así es de 55,3 metros de... Buenos días, mi nombre es Marian Joana Carvajal Corena y yo les voy a hablar sobre los aztecas. Fue una que estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza, los 3 lugares donde se dan órdenes, conformada por Texcoco, Tlacopan y México. En los hechos, la mayor parte de los territorios bajo el dominio de los aztecas coaligados pertenecían a las mexicas. Los aztecas se asentaron en la zona central y sur de lo que actualmente es México, allá por el año 1325 hasta el año 1521, en el que México fue conquistada por los españoles al mando
de Hernán Cortés. Y ahora les voy a hablar sobre por qué se caracterizan los aztecas. Primero, se ubican en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. 2. Tenían sus propias creencias y divinables a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. 3. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. 4. Su economía se basaba en el cobro de tributo, el comercio y la agricultura. 5. Contaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlatonapi. 6. Su idioma principal era el náhuatl. 7. Fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluida una para mujeres. Ahora les voy a hablar sobre la economía azteca. La base de la economía azteca era la agricultura y el comercio. Las principales cultivaciones fueron de maíz, frijol y ají. El sistema agrícola con más éxito fue una de las primeras chinampas hechas con cañas, barro, limo, ramas, ya que hizo del lago estéril una tierra más fértil. Otro de los sistemas agrícolas eficaces eran las técnicas de barbecho y de irrigación empleando diques, acequias, además de utilizar carbonos vegetales y animales. En cuanto a la ganadería, era muy pobre en América. Sin embargo, el pescado, la sal del lago, las aves, etc., y el basalto con el que se construía eran otros recursos desde el punto de vista económico. Los aztecas utilizaban cacao como moneda. Les voy a hablar sobre la religión azteca. Es una religión politeísta, tenían grandes celebraciones en honor a sus dioses y muchas veces exigían sacrificios humanos. Uno de sus fundamentos era una de las tribus nahua. Cuando llegaron al Valle de México, incorporaron Buenos días, mi nombre es Santiago Sara Rivera, del curso séptimo 01 y hoy les vengo a exponer sobre los templos mayas. Los templos mayas estaban ubicados en el pico de las pirámides mayas. Eran un cuarto oscuro en el que podían haber una o dos habitaciones. En ellos se hacían sacrificios. Los monarcas se perforaban sus orejas, lenguas y genitales para ofrecérselos a los dioses. Algunos templos mayas son el Gran Jaguar, de la serpiente bicéfala y el templo de la Rosalina. Aquí podemos ver un ejemplo de templo maya. Aquí podemos ver la arquitectura. Esta es la pirámide y aquí se encuentra el templo maya. Soy Elian Guzmán Salas del curso 704 y voy a hablar sobre la cultura maya. Fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Se destacó por sus descubrimientos en la matemática, astronomía, arquitectura y artes. Era un conjunto de pueblos distintos que se ubicaron en lo que ahora es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán en México. Les decimos mayas porque compartían mismo idioma, calendario y religión. Se establecieron en el año 400 a.C., influenciados por los olmecas en los rituales, en los conocimientos para construir templos. Uno de sus templos en la ciudad de Tikal, la pirámide principal, medía más de 70 metros. Ellos pensaban que cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Por eso, cada que un rey moría, construían una capa más sobre la pirámide existente. Alrededor de los templos vivían sacerdotes y gobernantes.
Más allá, jefes militares y mucho más lejos, los comerciantes y artesanos. Y fuera de la ciudad, campesinos y esclavos. Ellos pensaban que el tiempo no tenía principio ni fin. Vivían en la agricultura, pesca y de la caza. Elaboraron baños a vapor. Como dato curioso, tenían el juego de la pelota, utilizado para entretener a sus divinidades. Juego que consistía en pasar una pesada pelota sobre un anillo incrustado en la pared. Estaba prohibido usar las manos y los pies, solo se permitía usar los hombros, las rodillas, caderas y codos. Era tan violento que sus lesiones eran fuertes, pero era mejor una lesión que perder, ya que el equipo vencido sería sacrificado. Su misteriosa desaparición ocurrió debido a que los últimos reyes se concentraron en aumentar su ejército. Y como hubo tantas muertes, los sobrevivientes se fueron y emigraron, ya que había escaso alimento. Bueno, este es mi trabajo. Mi nombre es Valentina Zapata del grado séptimo 02 y les doy muchas gracias por su atención. Buenos días, estudiantes. Hoy les voy a hablar sobre la cultura inca. La civilización inca fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que se conservó su estado independientemente durante la conquista de América. Los incas cultivaron maíz, maní, yuca, papas, frijoles, algodón, tabaco y coca. La vestimenta de los incas era muy sencilla. Las mujeres usaban un vestido largo atado a la cintura por una faja y un manto que se les echaba sobre los hombros, y sandalias. Los hombres vestían un taparrabo, una túnica sin mangas llamada uku, y un manto y sandalias similares a las de las mujeres. Los incas vivían en chozas de piedra, con techos de paja y una sola habitación sin ventanas. Te presentamos uno de los lugares más singulares de la cultura inca, nos dejó en Perú. Machu Picchu. Una de las grandes obras de la humanidad, es el símbolo de Perú y más conocido poblado incaico. Sirvió como residencia de descanso de diferentes reyes incas. Ahora te voy a hablar de los dioses principales. Dios del sol, Inti, dador de la vida. Dios Viracocha, creador del mundo inca. Y por último, diosa Pamacha, diosa de la tierra. Buenos días, mi nombre es Jordan Flores García, del 701. Los voy a hablar de la cultura maya. En la cultura maya se encontraba un templo llamado el Templo de Gran Jaguar, que fue creado en el año 734 y se desapareció en el año 750. Este templo se encontraba en Guatemala.
Buenos días, mi nombre es Isabela Díaz y hoy les vengo a hablar sobre la pirámide Machu Picchu y la cultura inca, la cual fue construida por el emperador Pachacútec en el siglo XV, ubicada en la cordillera occidental del sur de Perú, en las cadenas montañosas de los Andes, 2430 debajo del nivel del mar en un periodo de expansión. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Guevara del Distrito 03 y yo hice la maqueta sobre la cultura arhuaca. Y bueno, la cultura arhuaca hace parte de los grupos amerindios. Estos se encuentran ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su lenguaje es chicchana. La economía de ellos se basa en los alimentos como lo son el maíz, la panela, la piña, la guayaba, la yuca, el café, como lo podemos ver en la maqueta. La papa, la cebolla. Uno de los productos culturales que los distinguen son las mochilas y sus atuendos blancos. Las mochilas son una de las artesanías más representativas de Colombia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Medrano. Le vengo a hacer una breve explicación de la maqueta de la cultura inca. Mi grupo está conformado por Said Rodríguez, Anderson Lacuña y mi persona. Yo les vengo a hablar sobre la cultura inca, que es la joya, la jara y la cerámica. Los incas trabajaban sus textiles de forma fina y decorativa. Los soldados canchas tenían armas simples como el mazo y la canasta. Los soldados inclusive tenían armas simples como el arco y la flecha. Los incas se ubicaron en la parte de Sudamérica, en Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. También se desplazaban en restaurantes o también comercializaban. Muchas gracias. Grabame. Coge la otra barra de silicona. Gracias a Dios, Nicolás, háblanos cómo afecta la migración venezolana a nuestro país Colombia. Bueno, afecta en la parte de la salud. Cada vez que llegan ciudadanos venezolanos a nuestros hospitales, hace que nuestro panorama financiero sea cada vez más complejo. Los venezolanos están aquí en Colombia en un día. Bueno, yo creo que la cantidad de venezolanos que vienen entrando a Colombia sería la cantidad de 500 hasta 1000 llegaría, porque ya son muchos aquellos que tienen esas necesidades económicas y vienen desde Venezuela a cruzar la frontera acá en Colombia. Bueno, a nivel de fases por edades, yo elaboré una gráfica en la cual explico el nivel de contagio, el número de contagios por nivel de edades. De 0 a 9 años un 3%,
De 10 a 9 un 5%, de 20 a 29 un 19%, de 30 a 39 un 22%, de 40 a 49 un 16%, de 50 a 59 un 16%, de 60 a 69 un 10%, de 70 a 79 un 6%, de 80 a 89 un 2%, y por último de 90 a 99 un 1%. Buenos días, mi nombre es Vanessa Rita. Mi nombre es Andrés Varela Sarmiento. Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Pérez. Muy buenas, bienvenidos a esta entrevista de Finanzas de Hogar. Muy buenos días, estamos de nuevo en Noticias Parish con un... ¿Cuál es el salario que tiene? Bueno, una pregunta bastante comprometedora, pero te voy a responder. Actualmente gano 2 salarios mínimos, aproximadamente. ¿Qué estrategias considera usted a nivel económico que podría implementar el país para superar la recesión económica? Esa es una pregunta muy compleja, Eduard, porque nosotros estamos acostumbrados a un capitalismo y es muy difícil decirle a la persona que está acostumbrada al consumismo que deje de consumir y que piense más en el otro y en la otra persona que de pronto no tiene las mismas condiciones, en que done más, en que recicle, en que no gaste tanto de pronto en cosas que no son vitales. Es muy difícil ese cambio de mentalidad. La encuesta es ¿qué tipo de salario gana usted? Bueno, yo gano el salario mínimo legal de cuenta de nómina. ¿Cómo te ha afectado la pandemia con el embarazo? O sea, ¿has tenido alguna dificultad para comprarle cosas a tu bebé o cosas así? Bueno, en cuanto a la salud, tenemos muchas restricciones, no podemos salir tanto de casa, solamente salir a los controles maternos. Y si ha sido algo dificultoso y además costoso el tema de comprar cosas para la bebé, ya que hemos tenido que recurrir a servicios online o ir en días específicos para evitar las aglomeraciones con las personas. ¿Qué sabes tú del COVID-19? Bueno, para mí el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente en China a finales del año pasado. A cargo a su casa. 2 personas, José David y Paola. Ok, ¿y cuáles de esas personas aportan económicamente además de usted? Mi señora Paola. ¿Aportan los dos económicamente a su hogar, no? Sí, señor, claro. ¿Qué posibilidades tiene un joven de estrato 1 y 2 de acceder a la educación superior en Colombia? Ese es un dato triste. Les cuento que en Colombia solo el 48% de los bachilleres pueden acceder e ingresar a la educación superior. Pero más triste aún cuando nos vamos a los estratos 1 y 2, en donde solo el 20% puede lograrlo, y eso siendo excelentes. El capitalismo defiende el sistema de precios y el mercado libre. Total, de esa manera, teniendo el mercado, que estamos en parte de que estamos en un mundo donde la digitación, el internet, todo eso aspecto hace que el capitalismo haya aumentado también de una manera enorme, porque genera la mayor comercialización libre para toda la sociedad. ¿Tiene alguna persona que realice un trabajo para usted? Sí, la empleada doméstica y un domiciliario. ¿Con cuántas personas vive? 3 personas. Listo, señorita Angélica, muchas gracias por sus respuestas. Si tu hijo no rinde en clases es porque le hacen falta vitaminas y minerales. Estas vitaminas y minerales las puedes encontrar en Cerebril, que contiene zinc, hierro y yodo, y además está a un precio económico. Cómpralo ya y notarás la diferencia. ¿Cómo podrías ver la economía después de esta pandemia?
la economía después de esta pandemia disminuye un poco preocupante, pero sabiendo sobrellevar las cosas, porque de igual manera en algún momento se va a volver a la vida. Si la vela o el encendedor que tiene se logra apagar es porque el tapabocas no está funcionando y la barra protectora que tiene no lo está protegiendo de nada. Pero si el tapabocas, el encendedor no se logra apagar es porque el tapabocas se lo está protegiendo del COVID-19. Así es como más que todo podemos saber si el tapabocas está protegiendo. Buen día, comunidad Calparisa. En el día de hoy nos encontramos en un encuentro más virtual. Hoy hablaremos sobre las perspectivas del Carnaval de Barranquilla y tendremos a grandes personajes que participan en el carnaval para que nos muestren su punto de vista. Recordemos que el Carnaval de Barranquilla es la festividad cultural y folclórica más importante de Colombia, donde hay demostraciones de danzas, de bailes, mejor dicho, arte por todo. Ahora sí, tenemos a nuestra representante o a la persona que gratamente aceptó nuestra invitación, Atala Ochoa Torrenegra. Atala Ochoa Torrenegra en su vida cotidiana es docente, sí, ella se dedica a la enseñanza y es presidente en el barrio El Paraíso. Atala dice que es una amante y está enamorada de nuestra cultura. Ella es reconocida por su famoso personaje, la Barriga de Trapo. Ella hace muchísimos más personajes, pero solo la Barriga de Trapo le ha traído grandes reconocimientos. Atala, compártenos tu opinión sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo crees tú que se va a realizar el Carnaval de Barranquilla 2021? Con la situación a nivel mundial que estamos padeciendo, no veo la realización del Carnaval 2021. ¿Por qué? Porque el Carnaval es una fiesta de grupos, de comunidades masivas, donde ya sea de aquí de Barranquilla, de los turistas, y además esta es una fiesta no solamente de Barranquilla, es una fiesta del Caribe colombiano. Entonces no veo esa situación. ¿Tú crees que el carnaval debe hacerse de manera virtual o crees que hay algunos aspectos que pueden considerarse para mantener y conservar la tradición festiva? Como primero que todo, no me imagino un carnaval virtual. ¿Por qué? Porque el carnaval es contacto social, es contacto emocional, es contacto físico, es un contacto eufórico, económico, de toda índole, en donde se visualiza a los hacedores del carnaval en plena acción, en un escenario amplio, a cielo abierto, escenarios cerrados, pero muy grandes, amplios, tanto para el deleite del artista del carnaval como para los espectadores. No veo ese carnaval virtual, pero detrás de cada disfraz, de cada comparsa, de cada cumbiamba y de cada evento del carnaval, hay unos personajes que sí me gustaría que se visualizaran ante la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos también trabajan incansablemente día y noche, antes y después de esta magna fiesta. ¿Para qué? Para que el carnaval sea de Barranquilla, sea el mejor del mundo. Con estas personas se les puede hacer un trabajo donde se visualice, se socialice qué piensan, qué hacen, qué dejan de hacer, cuál es su trabajo detrás de cada acción que hacen ellos, para que se conozca también lo que hay detrás de cada presentación y de cada personaje y artista del carnaval. ¿Qué deben hacer los hacedores o participantes del Carnaval de Barranquilla para que la tradición se conserve?
El aporte de los hacedores del carnaval es preservar, cuidar, amar nuestro carnaval, porque somos garantes de él. Por ejemplo, todo el año la paso haciendo máscaras para el carnaval. Máscaras que salen, por ejemplo, en el desfile de los niños, máscaras que se lucen en cada uno de los eventos del carnaval, o que alguno de entre los amigos, familiares, visitantes, las llevan a otros lugares de Colombia o de otros países. También, por ejemplo, doy charlas en los colegios donde me invitan, y todo el año, particularmente, soy docente del distrito de Barranquilla y soy maestra de primaria, y a partir de las manifestaciones del carnaval llevo a los niños a que tengan comprensión lectora cuando ellos se les coloca a leer sobre las diferentes manifestaciones del carnaval, y eso es sí, tengo esa oportunidad y eso lo paso haciendo todo el año, de cualquier día. Fíjense, hoy me invitaron ustedes, me dijeron, profesora, esto, ahí estuve, no lo pensé 2 veces. Y dije, claro que sí, enseguida lo hago. Por último, ¿cuál sería la opinión más asertiva para que el Carnaval de Barranquilla 2021 no pase desapercibido? Actividades que se pueden hacer, en mi concepto, para no dejar pasar desapercibido el Carnaval 2021. Una de ellas, pienso que es a través de la educación, a través de cada colegio, en las universidades. Allí podemos culturizar a la niñez y a los jóvenes sobre nuestra fiesta. Se pueden también elaborar revistas, ya sean virtuales o en físico, para darlas a conocer, socializarlas con un contenido vasto de esta fiesta, en donde visitantes y los propios podamos conocer de cerca cosas muy valiosas del Carnaval de Barranquilla. Jóvenes, les doy las gracias por darme la oportunidad de hacer, de responderles estas preguntas para su trabajo escolar. Me agrada mucho esto, todo lo que es carnaval me apasiona, mejor dicho, me duele la muela, y a mí no, cuando me dicen de carnaval, eso se me va. Entonces cuenten conmigo para lo que ustedes necesitan y que esté a mi alcance. Les dice gracias por esta labor que están realizando desde su colegio sobre nuestra magna fiesta como lo es el Carnaval de Barranquilla. Una vez más, gracias y a la orden, Atala Ochoa. Represento muchos disfraces, pero el insigne, el que me distingue, el que invitan, mejor dicho, al disfraz que invitan es a la barriga de trapo. Así que un beso de la barriga de trapo. Muchas gracias, Atala, por compartir tu tiempo con nosotros. Pero esto no termina aquí, pues tenemos a más personajes o participantes del Carnaval de Barranquilla que nos contarán sus opiniones. Tenemos a Romy, Danixa y a Natalia Borrero de la Osa. Ellas en su vida cotidiana son comerciantes, psicólogas y administradoras de empresas. Pero cuando llega el carnaval hacen un stop, ya que se ponen su traje y al tono del tambor y de la flauta representan su cumbiamba La Poderosa. Hoy, gracias por participar con nosotros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se debe realizar o cómo ven el Carnaval de Barranquilla 2021? Romy de la Osa, integrante de la cumbiamba La Poderosa de Simón Bolívar, 100% carnavalera. La realización del Carnaval 2021 la veo un poco complicada. Si hay vacuna, sugiero debería haber carnaval. Primero, la salud, para seguir disfrutando de estas maravillosas fiestas. Representantes de la cumbiamba La Poderosa, ¿ustedes creen que el carnaval se debe hacer de manera virtual o que hay algunos aspectos los cuales debemos hablar para que la tradición festiva siga?
De realizarse el carnaval de manera virtual para el próximo año, se tendría que rescatar el significado que tiene cada uno de los grupos folclóricos que hacen parte de nuestro carnaval. Sería recopilar históricamente cada uno de los aportes que ellos le han dado al carnaval. Muy buena opinión. Maritza, Danitza, Natalie y Romy, ¿ustedes creen que los hacedores o participantes del Carnaval de Barranquilla qué deben hacer para preservar esa cultura del carnaval? Algo que no debemos perder del Carnaval de Barranquilla nosotros como hacedores es la música, la cultura, la alegría que nos ha caracterizado a todo el barranquillero. Y eso es lo que nosotros como hacedores le aportamos a nuestro carnaval. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Un honor tener a todas ustedes con nosotros. Todos sabemos que el Carnaval de Barranquilla es muy importante para nuestra región y sobre todo para Barranquilla, pero también sabemos en las condiciones que estamos y pues esto nos obliga a aislarnos. Pero, ¿qué creen ustedes que pasará con el Carnaval de Barranquilla 2021? Por favor, comenten en los comentarios. Queridos oyentes, se nos ha acabado el tiempo. Yo soy Lorena Grigales y espero verlos pronto. Buenos días, mi nombre es Melanie Mesino y junto a mi compañera Luisa Naranjo y Valentina Lancheros vamos a exponer sobre la globalización y todo lo que en ella hay. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso social, político, técnico, cultural y económico a gran escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones políticas y sociales que le brindan un carácter social. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Acuña Naranjo del grado 1002 y el día de hoy les hablaré acerca de 5 características fundamentales de la globalización. La primera característica de la globalización vendría siendo el libre comercio. A medida que la globalización crece, se va fomentando el desarrollo de diversos tratados de comercio de bienes y servicios entre diferentes países. ¿Y esto para qué? Para expandir sus propios mercados. Ya para concluir mi parte, sí se dieron cuenta que la palabra que más utilicé fue generar, porque de eso se trata la globalización, de generar nuevos cambios, de generar un nuevo orden a nivel mundial, de entrelazar conexiones con diferentes países en cualquier tipo de ámbito, ya sea económico, cultural, político o social. Mi nombre es Valentina Lancheros y en el día de hoy les estaré presentando las consecuencias de la globalización junto con algunas ventajas que esta ha tenido durante la pandemia. Primero que todo vamos a empezar con algunos aspectos negativos y encontramos que esta presenta un ideal de vida occidental y de consumo entre países de otras latitudes, lo cual genera un deterioro entre las raíces culturales. Número 2. Pérdida progresiva de las tasas, aduanas y otros impuestos extranjeros que generan a largo plazo una problemática que vendría afectando a los países más pobres. Las potencialidades de un entendimiento en el que todos ganan. El tipo de geopolítica en la que unos ganan y otros pierden se demuestra mediante el mantenimiento de acciones que perjudican a las poblaciones civiles más vulnerables. El tipo de geopolítica en la que todos ganan se demuestra mediante el envío de respiradores, máscaras y equipos de protección para los países en los que la necesidad es mucho mayor. El mensaje de la globalización para este periodo de pandemia es que la cooperación nos beneficia a todos, mientras que la rivalidad solo nos perjudica. El aumento de casos en un solo lugar puede llevar a su fácil propagación, lo cual no tiene que ver ni con fronteras, aunque éstas estén protegidas con muros y armas. Gracias. Buenas, mi nombre es Valentina
Valentina Sini y hoy yo les estaré hablando sobre qué es la axiología, dónde nace la axiología y qué son los valores. La axiología o filosofía de los valores es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Y no solo de los valores positivos, sino que también de los negativos. El término axiología fue empleado por primera vez por Paul Lapie en 1902 y posteriormente por Edward von Hartmann en 1908. La axiología o estudio de los valores nació en Alemania a finales del siglo XIX. Su introducción se produjo a principios del siglo XX. No obstante, los antiguos griegos dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados problemas de valor, tratándolos dentro de la llamada filosofía práctica o conciencia práctica. Ellos comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de los valores y solo después se ocuparon de su análisis filosófico. Entre 1930 y 1973, el matemático y filósofo Dr. Robert Hartmann se dedicó a entender cómo piensan las personas, por lo que definió a la axiología como la ciencia que estudia la manera de pensar. Y en específico, la axiología estudia cómo las personas determinan el valor de las cosas y que la gente asigna valor de acuerdo a patrones conscientes de conducta individual. Y por último, pero no menos importante, les estaré dando la definición de qué es un valor. Un valor es una cualidad de un objeto o un sujeto. Y bueno, los valores son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto mismo. También es una cualidad que confiere a las cosas comunes, hechos o personas una estimación ya sea positiva o negativa. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Niño y hoy les voy a hablar sobre algunos valores y sus características. La honestidad. La honestidad es un valor moral fundamental para entablar una relación intrapersonal basada en confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Una característica de una persona que actúa con honestidad es que siempre lo hace apoyándose de valores como la verdad, la justicia y no antepone a sus propias necesidades o intereses. La sensibilidad. La sensibilidad puede ser la propensión natural del ser humano y dejarse llevar por los afectos de la ternura y la compasión. Por ejemplo, la foto de un niño destruido me despertó mi sensibilidad y decidí colaborar. La gratitud. La gratitud es un sentimiento de valoración y se estima un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa un deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. La humildad. La humildad como valor se refiere a una cualidad de persona que se baja al frente de los demás y porque reconoce la igualdad de cada ser humano. Una característica de una persona humilde es que siempre reconoce los errores ante los demás y contribuye a un acto de humildad. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa, adecuando con cautela y con moderación la prevención y reflexión con sensatez y precaución para evitar posibles daños, dificultades y males inconvenientes y respetar la vida y los sentimientos y libertades de los demás. El respeto es una de las premisas más importantes sobre el respeto, es que para ser respetado es necesario haber aprendido a respetar y comprender a todos los valores y sus intereses y sus necesidades. En ese sentido, el respeto debe ser mutuo y hacer un sentimiento de reciprocidad. La axiología según Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que nació el 22 de abril de 1724 y falleció el 12 de febrero de 1804. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado de la vida eran totalmente subjetivos, si no fueran subsumidos por la razón pura. Esto quiere decir de subjetividad, de que todo aquel pensamiento dependía de las creencias y las experiencias de uno mismo. O sea que no es el mismo concepto para mí de significado de la vida, de valor y de experiencia que para otra persona. Los valores que Kant consideraba ante todo era la humildad, la humanidad, la dignidad y la sabiduría. Kant concluye sus imposibilidades de acceder a supuestas realidades absolutas, como los valores que plantea Sócrates, y dice que los ideales y los valores corresponden a la subjetividad del hombre. Esto quiere decir que depende de las experiencias y las creencias del hombre, ya que gracias a estas orientan y determinan la conducta del mismo.
La axiología según Platón. Platón fue un filósofo ateniense que vivió entre los años 427 y 347 a.C. Él proviene del seno de una familia aristocrática y de joven dejó sus ideales políticos para dedicarse plenamente a la filosofía por sugerencia de su maestro Sócrates. Platón afirmaba que el bien máximo es el valor. Esto quiere decir aquello que aspira al todo, que tiende a representar la respuesta suprema a la seguridad del orden de la realidad, siendo el hombre y la sociedad quien deben de seguir este ideal para perseguir la perfección. Los valores son los modelos reales del mundo sensible, y los valores refieren significados positivos, como representadamente para Platón, él veía como ideales positivos la belleza, la utilidad y la idea del bien. Scheler fue un filósofo alemán nacido en Múnich el 22 de agosto de 1874. Su padre era un campesino bávaro que al casarse se convirtió al catolicismo judío, lo que explica que durante la época nazi sus obras fueron boicoteadas. Scheler durante su adolescencia se convirtió al catolicismo bajo la influencia de capellán del liceo, pero abandonó esta religión poco a poco. El punto de partida de la filosofía de Max Scheler lo expresó en sus dos primeras tesis de doctorado y de habilitación. Durante toda su vida las desenvolvió de forma original y su interés por los problemas éticos y de la vida del espíritu fueron creciendo. La teoría más llamativa y esencial de este filósofo alemán se conoce como la teoría de los valores. Con su nuevo planteamiento de ética fundada en la doctrina de los valores, para Scheler todas las teorías de los valores pueden dividirse en tres tipos. El primero sería la teoría platónica del valor. Según la teoría del valor, según esta teoría, el valor es independiente y las cosas, lo que en las cosas valiosas están. Los valores serían entidades reales. El nominalismo de los valores, según el que el valor es relativo al hombre o cualquier portador de valores, a lo que Scheler llama teoría de apreciación, emparentada con el nominalismo ético, porque niega la independencia de los fenómenos estimados, pero diferente porque el valor moral viene dado por una apreciación. Scheler no admite estas teorías porque le parece que ninguna permite el desarrollar la teoría pura de los valores o axiología pura. Para él los valores son aprendidos por intuición emotiva. Dentro de una teoría pura de los valores se puede distinguir entre una pura de los valores mismos, que sería la teoría lógica del objeto, y una de posturas valorativas, una teoría del pensamiento. Scheler asume que algunas de las teorías de Kant comienzan rechazando, al igual que él, toda moral de los bienes y los fines, rechazando la existencia del bien supremo, fin o último. El valor moral de la voluntad dependería de la experiencia histórica, por lo que tendríamos una moral en continua evolución. En la actualidad es normal que las mujeres vayan en bikini a la playa, pero esto hace algunos años sería impensable y totalmente inmoral. La teoría de los valores de Scheler fundamentaría su nueva ética moral y respondería a las objeciones de Kant, que creyó poder prescindir de los valores manifestados de los bienes y confundió los valores con los bienes y los fines, quedando el valor totalmente confundido con una actividad subjetiva. El desarrollo mineroenergético es sinónimo de avance para muchos países, pero en realidad también implica y trasciende una problemática para comunidades marginadas.
aumentando las víctimas de desplazamiento y la carencia de salud humana, la explotación del medio ambiente. Esto afecta más que todo a comunidades étnicas, ya que se ven forzados a dejar sus tierras por culpa de personas que tienen como prioridad llenar sus bolsillos sin importar qué, y que estas comunidades quedan en medio de disputas de grupos armados por terrenos para la explotación, y esta, al desarrollarse en lugares remotos donde carece la presencia del Estado, dificulta el control de esta práctica. En Colombia, la minería ilegal es la peor amenaza para los ecosistemas y la diversidad y la salud de los colombianos. Este es uno de los retos principales que tenemos. En estos momentos hay una gran cantidad de grupos practicando la minería ilegal. Los países desarrollados han recuperado grandes extensiones devastadas por la minería y hoy son un ejemplo mundial. Colombia puede aprender mucho de estos casos de éxito. El consumo incontrolado de los recursos naturales trae consigo importantes efectos. En lo medioambiental trae como consecuencia la desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la fauna. Los recursos naturales son esenciales para todos nosotros. Cada vez que preparamos una comida usamos recursos naturales. Para muchos de nosotros los árboles, el tabú, proporcionan la materia prima y la madera y el carbón proporcionan gran parte de la energía para la iluminación y la calefacción. Un combustible diferente en lugar de madera. Usar una bicicleta en lugar de un automóvil para recorrer cortos. Sembrar árboles y vegetales. Empezar a hacer compostes. Captar agua de lluvia. Si hacemos todo esto podemos proteger nuestro medio ambiente local. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos confiar que nuestro medio ambiente sería mucho mejor con esas medidas. Sociales de la pandemia. Las consecuencias del COVID-19 son la oportunidad para mejorar la sociedad y cambiar nuestra forma de pensar. Lo primero que se nos debe preocupar ante una pandemia como la del COVID-19 son las consecuencias sanitarias, que están siendo graves y mortales. Tampoco debemos olvidar las consecuencias económicas y políticas, que también son muy graves. Y estas son a mediano y a largo plazo. El acto más habitual y simple, como lo es saludarnos entre dos personas, está cambiando para aislar el contacto físico. Además, con todo esto se le suma el confinamiento durante el estado de alarma, que evita que socialicemos mucho más, y posiblemente estos cambios en el estilo de vida de las personas, pasado un tiempo, puede volver a normalizarse. De todas formas, el mayor temor es que esta crisis conduzca a un aislamiento mucho mayor. Por eso lo recomendable es que nos cuidemos y evitemos los aglomeramientos y eventos sociales masivos, respetando las medidas de bioseguridad y por supuesto usando un tapabocas. También es momento de valorar las finalidades de las redes sociales. En estos tiempos de crisis sanitaria, lo que nos aporta y lo que no. Sobre todo, cómo van a influir en nuestra vida después de todo. Y en lo personal me ha afectado mucho socialmente, ya que al no poder abrazar a alguien o saludar como se acostumbra, por ejemplo, en esta zona del país, es muy difícil. Al no poder también reunirme con familiares y amigos se me complica, pero espero que todo esto en verdad mejore. Educación. Como muchos sabemos, los colegios han sido totalmente cerrados, también las universidades.
El 85% de los colegios han sido totalmente cerrados por el contagio de las ciudades o incluso de los países. Como muchos sabemos, es una pandemia mundial en el cual muchos colegios se han visto afectados, porque no estaban preparados económicamente o incluso psicológicamente para dar clases online. Como muchos sabemos, estamos dando clases virtuales, que en medio del internet que necesitamos un celular, una tableta, un computador para poder realizar nuestros trabajos o poder entrar a clases. Como muchos sabemos, muchos profesores no estaban aptos para hacer clases online. Aunque las universidades y colegios colombianos no estaban aptas para ofrecer clases virtuales al 100% de sus estudiantes, gracias a la pandemia del COVID-19, estas tuvieron que adaptarse muy rápidamente en muy poco tiempo. Si bien este método de aprendizaje ha sido duramente criticado por parte de los padres y los estudiantes, debido a que se cree que no es igual de eficiente que las clases presenciales, hay muchos otros que dicen que va a traer muchas cosas positivas para las próximas generaciones, debido a que en estas se promueve el uso de videos, documentos y presentaciones, haciendo así la clase más dinámica. También, como no tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, se ahorra tiempo y dinero en el transporte. También fomenta la comunicación e interacción por medios virtuales. Un punto muy importante es que genera un hábito de estudio para los alumnos, generando así una mayor autonomía en su trabajo, más disciplina, responsabilidad, respeto y empatía, mejorando habilidades de comunicación, lectura y escritura y la capacidad para solucionar problemas. También genera que los estudiantes con ansiedad al hablar en público se sientan más libres de participar en medios virtuales. Hola, hoy le vengo a hacer una pequeña encuesta a un gran personaje importante en mi familia y él es un niño de 12 años y vive en Marco Fidel Suárez. Su nombre es Hamer León. Bienvenido, Hamer. Hola, Hamer, ¿cómo estás? Hola, Yoraini, bien, ¿y tú? Bien, hoy te voy a hacer una encuesta sobre las clases virtuales, sobre la educación en la actualidad por el COVID-19. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que más extrañas del colegio? Ir al recreo, compartir con mis amigos y comprar merienda afuera del colegio. Total, todo el mundo extraña comprar esos chuzos, esa limonada en el colegio. ¿Sientes que las clases virtuales son más agotadoras? Sí, porque me dañó la vista, paso mucho tiempo en el computador y en mucha tecnología. Es verdad, total. Estoy contigo porque muchas veces nos puede dañar el cerebro e incluso nos da dolor de cabeza. Bueno, no sé si te pasa y me ha dado mucho dolor de cabeza últimamente. ¿Sientes que te dejan más tareas o menos tareas ahora en las clases virtuales? Más tareas porque mandan documentos de 8 y 9 hojas. Súper largo, antes lo explicaban, ¿verdad? Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Qué cambiaría de las clases virtuales? Que no dejen tantas tareas largas porque me agotan mucho. Claro. Y por último, Hamer, danos una pequeña reseña de cómo te sientes dando clases virtuales. Pues me siento un poquito mal porque no me gusta casi que los profesores a veces no tienen tiempo de explicar tanto y me entienden muy bien a veces las clases virtuales. Gracias, Hamer, por ser parte de este proyecto sobre cómo está la educación en estos momentos en el COVID-19. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes como para mí. Como vemos, a muchas personas no es eficiente unas clases virtuales a las clases presenciales. Muchas gracias. La Secretaría de Educación del país coincide que la deserción estudiantil de este año se debe a la falta de conectividad de equipos para ingresar a las clases virtuales. Por eso busca resolver el problema donando computadores, celulares y tarjetas SIM para mejorar la conectividad. Por otro lado, la Secretaría de Barranquilla optó ir puerta por puerta buscando a más de 5.000 estudiantes que desde hace 5 meses no ingresan a clases virtuales. En esta labor se evidenció que la mayoría de estudiantes de colegios oficiales que desertaron este año son hijos de inmigrantes venezolanos. Así explicó Viviana Rincón, la secretaria de Educación de Barranquilla. Ella explica que esta población ha vivido en crisis durante la cuarentena debido a que día con día buscan el pan diario y se les es difícil adquirir el internet o la computadora. Alejándonos de los problemas urbanos de
conectividad están los problemas rurales de conectividad, debido a que aquí solo el 17% de la población tiene acceso a computador e internet, haciendo que la deserción rural en el país sea aún mayor que la deserción urbana. No es solo estudiar, sino abrir nuestra mente a la pasión del saber. Buenos días, mi nombre es Fabián Torres de 1103 y hoy les hablaré de cómo la pandemia del coronavirus ha afectado al sector salud en Colombia. La pandemia por coronavirus en nuestro país ha sido muy dinámica. Se han presentado situaciones y fenómenos que hay que superar y identificar para poder llegar hacia el objetivo final, que sería poder volver a la normalidad. ¿Cómo podemos mejorar este fenómeno? Es claro que esta situación tiene un gran impacto en el sistema de salud. Las siguientes son algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para poder impactar en la solución de esta problemática. Los elementos de protección personal, los EPP, deben ser de estricto y obligatorio cumplimiento con vigilancia en los procesos con el objetivo de corregir y perfeccionar los protocolos. Como protocolo, se debe asumir que todos los pacientes tienen COVID-19 en los centros hospitalarios. El interrogatorio a todos los pacientes que ingresen a los centros hospitalarios debe ser muy exhaustivo, permanente y proactivo en busca de identificar casos de COVID-19, aún sabiendo que los pacientes ingresan por otras patologías. Este interrogatorio debe pasar por varios filtros para que de esta manera mejoremos el diagnóstico. Sería también importante que a todo el personal de salud se le hagan pruebas para COVID-19. Muy seguramente hay personal de salud positivo en estado asintomático. Por último, las secretarías de salud territoriales deben seguir siendo muy estrictas con los protocolos establecidos para esta pandemia y seguir ejerciendo vigilancia y control de estos procesos. Buenos días, soy Julio César Marín Rodríguez del curso 1103 y hoy les vengo a hablar sobre los efectos psicológicos que ha tenido esta pandemia sobre nosotros. Esta pandemia nos ha afectado en muchos aspectos y uno de ellos es el psicológico. En primer lugar, debido a la cuarentena, existe un número creciente de personas que están desarrollando depresión y entre las personas más afectadas están aquellas que viven solas y ahora ya no pueden salir para ver a sus familias o amigos. Estar solos a veces nos puede ayudar a relajarnos y pensar, pero cuando se extiende mucho tiempo, puede tener perjuicios para nuestra salud tanto mental como física. Es demasiada la gente que está aislada, y eso nos lleva a preguntarnos por los peligros de la soledad y los riesgos que genera nuestra salud. Y es que las relaciones interpersonales son necesarias para asegurar una buena calidad de vida. Y es que relacionarse con nuestros familiares, amigos o vecinos suele traducirse en un efecto beneficioso para la salud, al amortiguar los efectos negativos de factores estresantes como las enfermedades o cambios importantes. Además, las relaciones sociales pueden reforzar la autoestima y el autocontrol, así como el afán de compromiso y superación. El ser humano tiene la necesidad de sentir cercanía y el apoyo de ciertas personas que le acompañan en los buenos momentos y le ayudan a seguir en los malos. Los efectos paradójicos de la soledad en la salud han sido ampliamente estudiados. A mayor aislamiento, más incapacidad de estar con otras personas, lo cual se traduce en un incremento de la ansiedad social. Del mismo modo, existe una prevalencia de mayor depresión severa en personas sin apoyos sociales. Mientras tanto, otro factor que nos ha afectado psicológicamente de esta pandemia es la pérdida de los trabajos. Y es que mucha gente ha perdido sus trabajos porque las empresas han tenido que recortar personal para poder seguir funcionando durante la pandemia. Esto ha generado un gran estrés en muchas personas, porque no tienen cómo pagar facturas, arriendos, servicios, etc. Algunos consejos para sobrellevar este aislamiento serían: primero, mantenerse comunicado con la familia y amigos constantemente, recomendablemente a través de una videollamada. Segundo, dormir bien, ya que la falta de sueño puede causar estrés. Tercero, piensa positivamente, es decir, cree que las cosas se pondrán mejor.
Cuarto, si estás trabajando en casa, no te excedas con tus horas de trabajo. Quinto, establece un horario para tu día a día. Y por último, haz algo de ejercicio para relajarte. A continuación, les presentaré una pequeña entrevista que le hice a mi hermana sobre cómo le ha afectado psicológicamente esta pandemia. Muy buenos días a todos, soy Julio Marín, esta es mi hermana. Lina Marín. Hoy la vengo a entrevistar para saber cómo le ha afectado psicológicamente esta pandemia. En primer lugar, Lina, ¿cómo era tu vida antes de la pandemia? Pues era tranquila, muy feliz, tenía trabajo, salía a hacer las compras y todo bien, como antes. Bueno, y ahora que llegó la pandemia, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida? Pues muchísimo, ya que ya no tengo trabajo, me ha afectado la pandemia en todo sentido, porque no se pueden salir a hacer las compras, tengo que estar siempre con el tapaboca, no pueden salir los niños, muchísimas cosas. Totalmente. ¿Y tú cómo dirías que te ha afectado psicológicamente esto? Muchísimo, porque me siento deprimida al no poder salir, no poder visitar a mi abuela, ni a mis amigos, no poder llevar a mi hijo al parque, verlo feliz, verlo correr, entonces es muy triste, la verdad, todo esto. Muchas gracias, Lina. De nada, que estés bien. Buenas, mi nombre es Valeria Cabrera de 1101 y hoy les vengo a hablar sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía. Podría afectar la economía mundial de tres maneras: afectando directamente la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros. El impacto económico, impacto directo en la producción. La producción china ya se ha visto sustancialmente afectada por el cierre de las provincias y otras zonas. Algunos otros países también están empezando a sentir un impacto directo a medida que sus autoridades ponen en práctica medidas similares. La desaceleración de China tiene efectos en los exportadores a ese país. Según el Banco Mundial, las mayores fuentes de importaciones de China son Corea, el Japón y otros países asiáticos. Interrupción de la cadena de suministro y del mercado. Muchas empresas manufactureras dependen de los insumos intermedios importados de China y otros países afectados por la enfermedad. Muchas empresas también dependen de las ventas en China para alcanzar sus objetivos financieros. La desaceleración de la actividad económica y las restricciones de transporte. En los países afectados probablemente repercutirá en la producción y la rentabilidad de determinadas empresas mundiales, en particular en el sector manufacturero y en las materias primas utilizadas en la fabricación. En el caso de las empresas que dependen de los bienes intermedios de las regiones afectadas y que no pueden cambiar fácilmente de fuente de abastecimiento, la magnitud del impacto puede depender de la rapidez con que se desvanezca el brote. Se necesita más de un año para que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas elaboren una respuesta mundial aceptada que dé prioridad a las medidas sanitarias basadas en la eficacia y el costo para la economía en general, y para que esa respuesta sea aceptada en las principales economías mundiales. El PIB mundial se estanca, el comercio internacional cae y una recesión mundial es una posibilidad evidente. Crisis financiera. Los retrasos en los envíos y en los calendarios de producción crean problemas financieros a las empresas con grandes deudas, especialmente en los Estados Unidos. Los bancos centrales se apresuran a gestionar el problema. Los mercados financieros y la economía mundial se recuperan después de una recesión de forma B. Reforzar la economía para frenar el virus. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional advierten de que la pandemia puede reducir el crecimiento económico mundial en el 2020. En una situación como esta, los estados se ven obligados a inyectar grandes cantidades de dinero para que el sistema siga funcionando. Por ejemplo, que las personas que se han quedado temporalmente sin trabajo sigan cobrando para poder pagar las facturas, o que las empresas que no pueden producir puedan pagar a sus trabajadores. La caída de la bolsa de los valores. Que las empresas dejen de producir y la gente de consumir también tiene efectos sobre las bolsas y mercados de valores, donde comercia con el valor de las empresas y las materias primas. En toda esta situación, no obstante, las empresas del sector farmacéutico están viendo cómo sus acciones crecen y ganan dinero, principalmente aquellas que se dedican a investigar una vacuna para el coronavirus. Por otro lado, la bolsa de China se está recuperando, ahora que la epidemia del coronavirus está bajo el control en el país asiático. Guerra comercial por el petróleo. La crisis producida por el coronavirus también ha provocado un descenso en la demanda de petróleo, ya que la actividad industrial y doméstica se ha ralentizado en muchos países a causa de las medidas de control. El petróleo tiene una gran influencia en la economía mundial y estos productores tenían un acuerdo para no perjudicarse,
La tasa de desempleo se relaciona con la tasa de violencia, por lo cual es de altísima sensibilidad este tema. El peligroso cóctel de alto desempleo, narcotráfico, minería ilegal, el fenómeno venezolano, etc., combinados con la situación actual, podrían generar dinámicas sociales violentas y un colapso social. Colombia es un país de crisis endémica. Nuestras dinámicas sociales giran en torno a la incertidumbre y a la turbulencia sociopolítica. No es esta la primera ni la última ocasión en que tendremos un panorama adverso del cual tendremos que salir. Por supuesto que habrá un fuerte impacto en nuestra realidad económica, pero saldremos vivos de estas y de las demás. Es necesario, como colombianos, ver la realidad o lo más cercano a ella, pero también ser optimistas en medio del caos, tener inteligencia colaborativa y además poner en funcionamiento esa innovación frugal que otros llaman malicia indígena, en esta oportunidad única para elaborar nuestra madurez como nación. En esta nueva etapa que empieza, cuídense mucho, no olviden las medidas de seguridad como el gel antibacterial y el uso de tapabocas, sobre todo la distancia. Muchas gracias.